Qué gusto darles la bienvenida al programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Una nueva semana para llevarle a usted temas de interés del quehacer del Registro Nacional de las Personas, y hoy conocemos de las funciones de un departamento que está, mire, en el ingreso, justo en el ingreso. Correcto. Del edificio, en la Segundo sede nivel. del RENAP. Sí, segundo nivel, es cierto. Para ello tenemos a Mariela Pérez John, ella es jefe de la Unidad de Información Pública. Unidad de Información Pública también pertenece a Comunicación Social. Mariela es muy amiga de este equipo de trabajo, pero hoy nos va a hablar acerca de sus funciones. ¿Cómo está, Mariela? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues estamos acá en la mejor disposición. Muchas gracias. ¿Cómo surge la Unidad de Información Pública en RENAP, Mariela? Fíjese que con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿En qué año es eso? la ley fue promulgada en el 2008, en octubre del 2008, y entró en vigencia en abril del 2009. En virtud de esta situación, el director ejecutivo, por medio del Acuerdo de Dirección Ejecutiva 351-2009, creó la Unidad de Información Pública. Cuando se estaba creando RENAP ya estaba, digamos, estaba también sí, a la par casi. Casi de la mano iban estas dos situaciones. Entonces, en el 2009, el 16 de abril, se creó la Unidad de Información Pública a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley. Interesante. ¿Cómo de la mano surgen ambas? Sí, porque el funcionamiento de ambas. cuando me mencionó 2009 Mariela, dije, bueno, RENAP empezó casi Sí. en esa época, ¿verdad? Es cierto. ¿Y cuáles son los principios que dan sustento a esta ley de acceso a la información pública, razón de ser del departamento? Claro que sí, con mucho gusto. Dentro de los principios, pues les puedo mencionar el de máxima publicidad. Ajá. Este principio establece que toda la información que está al resguardo de RENAP es pública. Y podría ser reservado o confidencial a menos que exista una norma constitucional, ¿verdad? En este sentido, pues yo les podría decir, ¿verdad?, que la regla es la publicidad y el secreto sería la excepción. También está el principio de transparencia en el manejo de fondos públicos y los actos de la administración pública. Este va enfocado no tanto a rendirle cuentas a una persona en específico, sino más bien es a la publicidad o a la publicación de la información institucional en el portal institucional. Sí, pues se ingresa a www.renap.gov.gt y ahí está justo el apartado de información. Pública, correcto, y ahí está toda la información que la ley obliga a publicarse. Máxima publicidad, transparencia. Sí. ¿Cuál es el otro principio? Tenemos el otro que es el de gratuidad. Ya. Este principio establece que toda la información es pública y debe de ser gratuita. Sí, pues. Y si en dado caso no se puede proporcionar de manera gratuita, pues se cobrará únicamente el procesamiento de esta. El costo de reproducción. El costo de reproducción. Que por ejemplo, que comprende de copias. Podrían ser copias simples que tienen un valor de 50 centavos. Ah, ya. Si fuera copia certificada, es el valor por hoja de 1 quetzal. Si fuera por medio de un CD, son 10 quetzales. Y si fuera por un DVD, son 20 quetzales. Ah, ya. Mariela, cuando usted nos dice salvo que haya prohibición en el ámbito constitucional, me imagino de ser algo como algo que afecte la seguridad interna del país, ese tipo de información. Sí. Que no, obviamente no es el caso del Registro Nacional. Sí, pero... el Registro Nacional de las Personas, en ese caso en específico, en su ley establece que la que sí es confidencial es la residencia de las personas. Claro, los datos ya más digamos, más ¿verdad? específico al caso de RENAP, pero digamos confidencial. Dirección, teléfono, correo electrónico. Correcto, todo lo que sea personal, eso es confidencial. Y, perdón, ¿solo son 3 principios o todavía falta? No, nos falta el de sencillez y celeridad de procedimiento, que establece, ¿verdad?, de que no se deben de poner muchos requisitos para que las personas puedan acceder a la información, y también de que el proceso de un requerimiento pues concluya lo más rápido posible. ¿Y quiénes tienen acceso a la información pública de RENAP? Podría ser cualquier persona, ya sea individual o jurídica, pública o privada, toda vez cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Todos tenemos acceso a la información pública. Todas las personas tenemos derecho, así cumpliendo con los requisitos que estén previamente establecidos. Sí. ¿Y a qué tipo de información puedo tener derecho yo a pedir a RENAP? Se puede tener acceso a toda la información que obra al resguardo del RENAP
toda vez no sea ni información confidencial, datos personales sensibles o que haya sido reservada la información. Me imagino que es variopinta las solicitudes que ustedes reciben ahí, pero ¿hay alguna tan curiosa como, bueno, pregunto si yo tengo DPI? ¿Han recibido alguna así? Sí. Que es muy fácil y que tal vez no tendría que canalizarse por información pública. Sí se recibe ese tipo de requerimientos, ¿verdad? Para establecer si alguna persona ya cuenta con su documento, entonces se hace la gestión, ¿verdad? Y con mucho gusto pues se proporciona la información que obra el resguardo del RENAP. Claro. A ver, Mariela, ¿a qué tipo de información puedo tener acceso en RENAP de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública? ¿A toda la información? ¿Menos a esta...? Menos la que podría considerarse sensible, confidencial o que haya sido declarada reservada. ¿Que en RENAP dijimos que era? ¿Número de teléfono? Número de teléfono y Los dirección de datos residencia. son más privados, ¿verdad? Correcto, así es. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar en información pública, Mariela? Un poquito más de 4 años. 4 años. Me imagino, bueno, de acuerdo a los casos, de acuerdo a la información que se maneja, la ley es como manejar un código, ¿no? La ley de información pública se la tienen que saber de primera a última página. Correcto, sí, es nuestra herramienta fundamental junto con la ley de RENAP. ¿Y qué tan complicado es tener que estar actualizándose? ¿Ha llegado algún caso que usted diga, bueno, tengo que consultarlo? No. Sí, hay algunos casos un poquito Complejos. más complicados Ajá. o complejos, ¿verdad? Que se deben de hacer las consultas necesarias, se pide un dictamen jurídico si fuera necesario, ¿verdad? Ajá. Para no proporcionar más información o menos, ¿verdad? O para que nos orienten dónde hacer las consultas. ¿Cómo es el procedimiento en realidad que sigue una solicitud de información pública? Primeramente, pues se recibe la solicitud. ¿Por qué día? Puede ser telefónica, Ajá. Sí, puede claro, ser personal, puede ser por correo electrónico o por medio de nuestro portal electrónico. 4 vías Sí, para poder solicitar la información. O sea, no es necesario que tengan que venir a la sede. No es necesario. Puede ser por medio del correo electrónico de la unidad, que es el uaip@renap.gov.gt. Ahí nos hacen llegar su requerimiento y nosotros con mucho gusto pues lo analizamos. Si existiera alguna duda, pues nosotros nos contactamos con la persona que solicitó para que nos amplíe o aclare alguna duda al respecto. UAIP, Unidad de Acceso a la Información Pública. Correcto. ¿Verdad? Sí. Bueno, ya elegí la forma en la que más me conviene hacer mi solicitud. ¿Qué es lo que procede? Bueno, ya con la solicitud nosotros acá procedemos a recibirla y admitirla y al analizarla pues ya establecemos qué área de RENAP nos podría proporcionar la información. Entonces mediante un oficio se manda a pedir la información y tenemos un plazo administrativo ahí de 5 días para que cada unidad pueda rendir su respuesta. Después de esos 5 días, ¿ustedes formulan mejor esa respuesta o tal cual responde la unidad? Dependiendo, porque muchas veces las solicitudes, digamos una solicitud y yo hago la consulta a varias dependencias. Entonces al momento de resolver se integra la respuesta. Claro. Y de esa manera pues ya se le entrega la información a los usuarios. Vamos a seguir cuál es el proceso que sigue una solicitud en unos momentos. Regresamos en breve. Con el Código Único de Identificación, la sociedad y el Estado te reconocerán para todos los trámites y transacciones. ¿Ya te lo sabes? Estamos de vuelta en el programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Hoy hablando de información pública y tenemos como invitada especial a Mariela Pérez Young y nos estaba hablando precisamente, sí, Luis, de la solicitud. El procedimiento. ¿Por qué hace así? Porque no es mi papelito la solicitud. Iniciábamos hablando, Mariela, que se puede solicitar al menos por 4 vías la información que nosotros queremos conocer. Luego de que ya solicité la información, pues hay tiempos establecidos para la entrega. Por ejemplo, si yo la hago por vía correo electrónico, mi información, y ustedes, como encargados de información pública, necesitan que yo amplíe, porque no quedó claro por cómo escribí mi correo,
¿Cómo se hace el procedimiento para que ustedes digan, mire, no se entendió su pregunta o algo así? Bueno, en muchos casos nos contactamos por teléfono con el usuario. Mejor habladito. Sí, y les preguntamos qué realmente es lo que necesita, ¿verdad? Si no está muy claro el requerimiento y aún con la llamada no nos queda claro, entonces se emite una resolución donde se le pide que amplíe y aclare. Y para eso se le dan 2 días. ¿Verdad? ¿Y si no aclara? Si no aclara, entonces se responde conforme se vuelve a emitir otra resolución en la se da por concluido el proceso en virtud que la persona no amplió ni aclaró su requerimiento. O sea, hay preguntas que pueden llegar a ser hasta muy rebuscadas o temas muy rebuscados por saber en acceso a la información pública, me imagino. O sea, es que depende en la forma en que consultan, ¿verdad? Por ejemplo, es algo sencillo, pero a la vez un poco complicado. Por ejemplo, dicen, quiero saber información, es para un trabajo. Esa es una consulta un poco recurrente. Pero entonces, ¿qué es lo que quieren saber? ¿Cuánto tiempo trabajó? Un trabajo de la universidad, del colegio. Correcto, sí. O también hay otra, pero ahorita que usted me refrescó ahí un poquito, quiero información del RENAP, que es pública de oficio. Pero digamos, ¿qué información? Correcto, pero no nos especifica, ¿verdad? Y cuando les llamamos, sí, es que fíjese que es para un trabajo de la universidad. Entonces, cuando es así, pues se les da más que todo la misión, visión, la información general de RENAP, y que cualquier otra situación que ellos quieren consultar, pues está en el apartado de información pública, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer sus consultas. Mariela, y cuando ingresa una solicitud, ¿es posible o la ley lo permite no recibirla? No, todas se tienen que recibir. Todas se deben de recibir. Digamos que si entrara alguna solicitud y que la información no corresponde a RENAP, entonces se debe de emitir una resolución donde la información es inexistente, ¿verdad? Para indicarle al usuario, ¿verdad? Y en algunos casos, pues también nosotros analizamos más o menos por dónde podrían ellos ubicar esa información y se les sugiere, ¿verdad? Que haga su consulta en determinada institución. O sea, todas se admiten y todas tienen resolución. Todas se deben de resolver, así es. Supongamos que yo, como ciudadana común, solicitaría la información pública, sí pude formular bien mi pregunta y sí obra en las dependencias de RENAP esa respuesta a mi información. ¿En cuánto tiempo yo puedo recibir la respuesta? Bueno. En este caso, nosotros la Ley de Acceso a la Información Pública nos otorga un plazo de 10 días para emitir la resolución que en derecho corresponde. Si en dado caso la respuesta fuera muy extensa y voluminosa, entonces también la ley nos faculta a solicitar una prórroga para la entrega de la información. La respuesta fuera voluminosa. Entonces, cuando Catherine solicitó la información, ¿qué tipos de respuesta puede obtener? Podría ser una resolución donde se entrega la información solicitada. Tal y como la pide. Tal y como ella la solicitó. Podría ser también otra resolución en sentido negativo, en el caso de que la persona no haya aclarado o ampliado la solicitud. Si no aclaró, siempre se le notifica. Siempre se le notifica. Otra también podría ser otra negativa, también indicándole que la información que está solicitando es confidencial o sensible o que es reservada y que por esa situación no se le puede proporcionar. Que alguien preguntara, yo quiero saber dónde vive fulano de tal. Correcto, esa sería una confidencial. Y la otro tipo de resolución sería la inexistente. Que no obra el resguardo del Registro Nacional para las Personas. Y pasa que confunden a veces de instituciones, piden información que no es del RENAP. Sí, correcto, hemos tenido casos, por ejemplo, algunos usuarios preguntan si aquí obra algún registro de sus antecedentes penales y policíacos, por ejemplo. Otra que también es un poco concurrente es, quiero saber mi NIT, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Inexistente. Se les informa y entonces... Y se les refiere a la institución correspondiente. Interesante. Aparte de eso, servicio social. Sí, porque se les orienta, ¿verdad? Tratamos de orientar. Por ejemplo, alguien quiere saber, y lo ingresa por información pública, mi abuelo se llamaba fulano de tal, quisiera saber de dónde era originario. Eso... Fíjese. ¿Eso es inexistente o es...? Fíjese que en ese caso sí hemos tenido ese tipo de consultas, pero en la
en la base de datos del Registro Central de las Personas sí es un poco complicado hacer esa búsqueda únicamente por nombre. Sí, pues. En algunos casos el registro se ha pronunciado, ¿verdad?, que podrían realizar la búsqueda a través del archivo registral, pero sí necesitan un poco de más información, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, lugar y fecha de nacimiento. Ajá. Sí, que alguien ande tratando de armar su árbol genealógico, ¿verdad? Está tratando de ubicar de dónde eran sus familiares. Sí, pero sí deberían de proporcionarlo. Y realmente ese tipo de información pues no es tanto que se obtenga a través de la unidad, sino que es a través de los certificados. Sí, los certificados dan muchas respuestas, Sí, es cierto. sí, sí. Sí, porque ahí está la raíz de todo, ¿verdad? Nombre de los padres, entonces, sí. Sí, se pueden hacer ahí, armar como el árbol genealógico, por así decirlo, de cada individuo. Marielita, y cuando ya se tiene la respuesta, ¿cómo se le responde a los usuarios? ¿Por la vía en que lo solicitaron? Sí, en la mayoría de los casos y a partir de la pandemia, pues se hizo un poco más frecuente hacerlo por la vía electrónica. Se emite la resolución y se les notifica a ellos por medio de correo. Si van aunque la hayan ingresado físicamente. Correcto. Si en dado caso, conjunto con la resolución, van documentos adjuntos, si la capacidad de envío por medio de correo electrónico lo permite, pues se adjuntan los documentos. Caso contrario, entonces sí debería de venir la persona a recogerlo. Y también en el caso de los documentos que son originales, por ejemplo, constancias laborales, constancias de sanciones disciplinarias. Entonces eso, por ser documentos originales, pues sí vienen por lo general a recogerlos. ¿Y qué tan frecuente? O sea, ahorita nos acaba de decir que a partir de la pandemia la vía electrónica ha sido la más solicitada o la más frecuentada. Correcto. Y después de esa, ¿cuál ha sido la otra vía por la que más solicitan información pública? La personal. Ah, ya. Sí. La personal. La personal, sí. Sí, como que queda la costumbre de que mejor lo hago yo. Sí, de hecho también hemos visto algunos casos que mandan la solicitud ya sea por medio del portal o por correo electrónico y aún así traen su requerimiento por escrito. Sí, entonces nosotros unificamos acá, ¿verdad? Ah, interesante. Vamos a ir a la parte, vamos a regresar a la parte final de este programa luego de una pausa. Sí, claro, lo esperamos en breve. Estamos en la parte final de este informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Hoy hablando de información pública, tenemos como invitada especial a Mariela Pérez Young y nos ha hablado muy bien acerca del quehacer de la unidad. Por ejemplo, nos ha dicho que todos tenemos acceso a... Tenemos derecho a la información pública y que ha iniciado a funcionar este departamento junto con las operaciones de RENAP, casi que en simultáneo, en el 2009, ¿verdad? 2009, y desde entonces la tarea ha sido pues bastante ardua, muchas solicitudes que se han podido hacer al menos por 4 vías. Sí. La vía electrónica, por teléfono, presencial y la última que me había mencionado. Por teléfono, por correo electrónico, presencial y... La telefónica no. Ah, telefónica. Telefónica. Pues estas son las vías en las que se ha podido obtener información pública. ¿Qué pasa, Mariela, si no estoy conforme con lo que me ha respondido información pública? Bueno, en ese caso, pues es procedente o la persona tiene el derecho de presentar su recurso de revisión. Toda persona tiene el derecho, ¿verdad? Toda vez no esté conforme con la resolución, pues a presentarlo. ¿Y en qué consiste ese? Es digamos, el medio por medio del cual la persona hace ver que no se le entregó la información como la solicitó o que se le negó el acceso a cierta información. María, la atención del Registro Nacional de las Personas no se ha detenido desde que empezó la pandemia.
¿Cómo los marcó a ustedes? ¿Qué diferencia vieron en la atención que ustedes daban, las solicitudes que ingresaban? Realmente pues fue una experiencia muy especial, gratificante, porque al principio pues nos asustamos, ¿verdad? Sí, porque después de tener tantas solicitudes, de repente estar... Aunque en realidad tampoco bajaron. Yo pensé que realmente iban a hacer nulas las solicitudes, ¿verdad? Sin embargo, los usuarios siempre continuaron enviando solicitudes por la vía electrónica. El reto fue acá, en el tiempo que estuvimos trabajando en casa. El teletrabajo. El teletrabajo, ¿verdad? Claro. Estar pendiente de todas las solicitudes. El contacto con las otras dependencias. Fue un poco complicado, pero gracias a Dios, pues, se logró sacar la tarea. No incumplimos un solo plazo. A todas las solicitudes se les dio trámite como corresponde y se resolvieron dentro del plazo establecido en la ley. Y como que la gente ya quedó habituada también a hacerlo por vía electrónica, ¿verdad? Sí, porque muchas personas llamaban, pero mire, yo quiero tener la certeza de que mi solicitud vaya a ser atendida. Entonces, mire, no tenga pena, nosotros todo lo estamos haciendo electrónicamente, y de la misma manera se le va a resolver. Y en algún momento, si usted necesita los documentos originales, pues va a poder llegar a recogerlos, ¿verdad? Y así fue como, gracias a Dios, pues logramos sacar la tarea. Fue una logística especial, Mariela. Sí, fue bastante complicado, y pues gracias al personal que se encuentra en la unidad, pues logramos. Una prueba más de que RENAP no se detiene. No se detiene y que se arriesga, prueba nuevos métodos, pero no cesa y siempre cumple. Claro. Ustedes tienen relación entonces con todas las dependencias, jefaturas, todo, direcciones de la institución. Así es, correcto. De hecho, a nivel nacional. A nivel nacional. De hecho, digamos, con las unidades administrativas hay una persona nombrada como enlace. Y es la persona que nos apoya para darle el diligenciamiento debido a cada una de las solicitudes. Claro, porque si hay una solicitud en San Francisco Petén, ustedes tienen aquí el enlace que se comunica y pide la información. Sí, en ese caso sería a través de la oficina registral. El registrador allá funge como unidad de información pública, la recibe y de manera él la recibe. Él la recibe y de manera inmediata, pues él la traslada acá con nosotros y ya nosotros le damos el diligenciamiento correspondiente. Ustedes le responden a él, digamos, o responden como unidad de información pública aunque la haya recibido él. Aunque la haya recibido él, ya respondemos nosotros. Únicamente en los casos, digamos, donde no exista un medio de comunicarnos nosotros con el usuario, entonces ya solicitamos el apoyo del registrador como para que él notifique. Pero en caso contrario, ya nos encargamos nosotros. Perfecto. Y Mariela, me surge la duda, ¿cuáles serían estas consultas más frecuentes que pueden llegar al Departamento de Información Pública? ¿Personales? Sí, tal vez. ¿De desempleados? ¿Cuántos empleados trabajan? ¿Cuántos empleados? ¿De sueldos? Me imagino que preguntan a veces. Fíjese que no. Yo en un principio consideré que iba a ser una de las consultas más recurrentes, pero no. Tal vez lo que más solicitan a través de la unidad son datos estadísticos. Y digamos, por la pandemia, en el caso de las defunciones, ¿verdad? Claro. Esa tal vez sea lo más que fuerte. pueden venir de nuestros amigos de la prensa también. Claro, ¿no? que sí, que por cierto las puertas siempre están abiertas para que ellos puedan obtener la información más transparente posible. Correcto. Y recordamos que también en la página web, en el www.renap.gov.gt, ahí en el apartado de información pública hay un desglose, ¿verdad, Mariela? Ahí está el listado de toda la información y ahí están los accesos para que se pueda consultar o descargar la información que se publica de manera mensual. Y también está el apartado para que puedan realizar su solicitud de información pública. Pero precisamente en esos apartados hay un inciso de estadísticas. Sí, correcto. ¿Verdad? Existe el apartado de las estadísticas de la emisión del DPI. Sí, de certificados y inscripciones, ¿verdad? Así es. Entonces, mensualmente, hasta por curiosidad, usted en casa, no siendo periodista, usted puede ingresar ahí y ver cuántos DPI se emitieron en el mes anterior. Correcto. Cuántas inscripciones de niños se hicieron en el mes anterior o en lo que va del año y cuántos certificados se han emitido. Toda esa información está ahí y es pública, gratuita. Marielita, ya terminando el programa, retos para este 2022, para lo que queda 2022, terminar el año, me imagino, cumpliendo todo lo Así es, correcto, pues el reto siempre es, ¿verdad? En la medida de lo posible ir disminuyendo el tiempo de respuesta a cada uno de los requerimientos que se nos presentan.
¿verdad? Y cumplir todos. Y cumplirlos todos. Perfecto. Gracias, Mariela, por su tiempo, y a usted también gracias por habernos sintonizado una vez más. Los esperamos la próxima semana, como siempre, con más información. Hasta pronto.